Hola y sean muy bienvenidos a mi canal La Puerta de las Ovejas Negras, donde deconstruimos todo lo que se nos ha enseñado acerca de Dios, la Biblia, Jesús, etcétera, en cualquiera de las más de 40,000 denominaciones que existen en el cristianismo, incluyendo el catolicismo, el protestantismo, del cual yo fui creyente, y cualquier otra secta en la que se considere a la Biblia como un libro sagrado inspirado por el Espíritu perfecto e infalible de Dios y que por lo tanto debe regir nuestras vidas en todos los aspectos. Como advertencia, tienen que saber que en este video voy a hablar de cosas que les van a sonar muy ofensivas respecto a Dios, Jesús, la Biblia, los credos y el cristianismo como institución religiosa. Así que les recomiendo que si no quieren sentirse ofendidos, lo mejor es que no vean ni escuchen este video. ¿Ok? Y bueno, después de lo dicho, vamos a empezar. Les agradezco mucho por estar aquí. Hoy les voy a hablar sobre los orígenes de la religión judía. Me documenté para poder preparar este tema y la bibliografía en la que me basé aparecerá al final de esta presentación. La deidad en la que creen los cristianos, que es la deidad en la que yo creí durante toda mi vida y probablemente muchos de ustedes también, es una deidad que sabemos que procede de la religión judía. Y es por eso que considero que este tema es muy importante cuando deconstruimos la religión cristiana, porque conociendo y aprendiendo sobre los orígenes de este Dios en la historia, nos damos cuenta de algo en lo que quizá nunca antes habíamos pensado. Nos damos cuenta de que Jehová, Yahvé, el Dios todopoderoso que creíamos o creemos que rige nuestras vidas, tiene en realidad un origen muy oscuro, muy humano, tribal, mitológico, nada especial respecto al resto de dioses en otros sistemas religiosos, nada que lo haga diferente, nada que indique que Él sea el único y verdadero Dios de todo el universo. Nos damos cuenta de que el desarrollo de esta deidad a lo largo de milenios ha sido producto de intereses políticos y de culto del pueblo israelita, que buscaba diferenciarse y separarse del resto de pueblos que lo rodeaban. Y deseaban esto no porque una divinidad absoluta y celestial se los mandara a hacer así, sino porque querían fabricarse algo solemne que los protegiera de tener que mezclarse con otros pueblos, a quienes ellos veían como inferiores, entre otras razones. En concreto, esto que estoy diciendo lo mencionó la autora Paula McNutt en su libro Reconstruyendo la Sociedad del Antiguo Israel, publicado en 1999. Y entonces los israelitas antiguos, en este intento por fabricarse algo especial y diferente, no pudieron evitar el tomar elementos de las culturas con las que habían estado en contacto, especialmente los pueblos cananeos, de los cuales la mayoría de los estudiosos del tema coincide en que los israelitas surgieron de ellos, o sea, salieron de los antiguos cananeos. Estos pueblos cananeos eran conocidos por los griegos como fenicios en el siglo VI, antes de la época común, cuando empezaron a comerciar con ellos. Los cananeos, al final de la Edad de Hierro, estaban integrados por los filisteos, moabitas, israelitas, edomitas, amonitas, entre otras tribus. Y todas estas tribus compartían un sistema religioso similar, compuesto por los dioses del panteón cananeo. Los israelitas como tribu independiente también tienen mucha influencia de Egipto en sus orígenes, de Mesopotamia, especialmente Asiria y Babilonia, y finalmente de Grecia. Así que los israelitas adoptaron muchos elementos legales, culturales, religiosos, literarios, de todas estas influencias que tuvieron. En el libro La religión del antiguo Israel de Patrick D. Miller, publicado en el año 2000, el autor habla de un movimiento religioso que se dio entre los israelitas denominado Yahvismo. El Yahvismo es el nombre de la religión de los antiguos reinos de Judá e Israel que se cree que existía desde el siglo XII antes de la época común, o sea, alrededor del año 1100. Y esta religión yavista estaba centrada alrededor de la deidad israelita llamada Yahvé, pero no era el único Dios en esta religión.
Cuando en una religión hay muchos dioses, pero existe entre ellos un dios que se considera como el principal, se le llama religión monolatrista. Entonces, el yavismo era una religión monolatrista. Esto lo menciona el autor William Dever en su libro Religión y culto en el Levante, publicado en el año 2003. El yavismo existió al mismo tiempo que el politeísmo cananeo. Los antiguos cananeos tenían una religión de muchos dioses. Entonces, esta fue la etapa primitiva del judaísmo moderno. O sea que en el principio los israelitas, cuando formaban parte de la antigua tierra de Canaán, no eran monoteístas, no creían en un solo Dios, sino en muchos dioses, pero consideraban que uno de ellos era principal, Yahvé, pero no negaban la existencia del resto de los dioses. Fueron evolucionando con el tiempo hasta convertirse en una religión monoteísta, es decir, que adora a un solo Dios, pero al principio no fue así. La opinión predominante entre los estudiosos es que los israelitas eran nativos de Canaán, como ya dijimos, y no se podían distinguir de los cananeos en idioma y religión. No está claro cómo, dónde o por qué apareció Yahvé, incluso su nombre es un punto de confusión. Los estudiosos no están de acuerdo sobre su significado. Algunos dicen que está relacionado con la noción de fuerza, otros dicen que con el trueno, etcétera. Esto aparece mencionado en el libro de Theodore Lewis, El origen y el carácter de Dios, publicado en el 2020. El término Israel aparece mencionado por primera vez en los registros históricos en el siglo XIII antes de la época común, hacia el año 1200, con la estela de Maremta, que es la que aparece en la imagen. El nombre Israel se basa en el nombre del dios cananeo El, quien era el principal dios del panteón cananeo, lo que sugiere que el dios El, en lugar de Yahvé, era el dios principal original de Israel desde mucho antes del siglo XIII. Esto aparece también en el libro La historia antigua de Dios, Yahvé y las otras deidades en el antiguo Israel, publicado por Mark Smith en el 2002. Otro aspecto que sugiere esto es que no aparecieron nombres de personas o de lugares derivados del nombre de Yahvé, sino hasta mucho más tarde en la historia. Los tipos de nombres más antiguos son los que llevan el sufijo el, por ejemplo, Abel, Rafael, Gabriel, etc. Y todos estos son nombres que derivaron del culto al dios El. No hay testimonio ni registro ni siquiera del origen del nombre de Yahvé, y mucho menos de su origen o carácter, hasta más de 500 años después de la estela de Marepta, con la estela de Mesha, que data del siglo IX antes de la época común. Aquí está la estela de Mesha. Mesha o Mesa fue un rey moabita del siglo IX antes de la época común. Recordemos que los moabitas también eran cananeos, igual que los israelitas, pero se consideraban tribus separadas y estaban en constante conflicto. Esta estela fue erigida por este rey moabita como un registro y recuerdo de sus victorias en su guerra contra el reino de Israel, que emprendió tras la muerte de su gobernante Acab, el que fue esposo de Jezabel, de quien hablé en mi video, donde pruebo que Dios es un hipócrita, a partir de una historia de Jezabel y Acab en el primer libro de Reyes. Aquí arriba aparecerá un link en donde pueden ir a ver ese video si les interesa. Bueno, esta estela tiene una inscripción en alfabeto paleohebreo, en donde el rey Mesha habla de que construyó un santuario para el dios de los moabitas, Chemosh, el cual es mencionado en la Biblia, y cuyo nombre y origen también se desconocen en gran parte, como en el caso de Yahvé, pero existen registros del culto a Chemosh desde el año 2300 antes de la época común en la región de Ebla, en la actual Siria. Mesha dice que fue Chemosh quien lo había salvado de sus agresores, lo mismo que dirían los israelitas de Yahvé. También dice que edificó al dios Baal Meón y a un tal dios Kiriathaim. Dice que mató a todos los guerreros de Atarot para agradar a su dios Chemosh. Otra vez, lo mismo que dirían los israelitas sobre sus genocidios, ¿verdad?
que fueron para agradar a su Dios Yahvé, y que tomó todo el botín y lo ofreció a su Dios Kemosh. También los israelitas ofrecían sus botines en sacrificio a Yahvé. Mesha dice que Kemosh le habló y le dijo que tomara a la ciudad de Nebo contra Israel. Le habló igual que Yahvé le hablaba a los israelitas, diciéndoles qué ciudades ir a tomar y a cuántos matar y así. Y que el rey Mesha eso hizo, pero dice que no mató a las mujeres y a las vírgenes porque las dedicó a la diosa Ashtar Kemosh, igual que los israelitas que sacrificaban a las vírgenes cautivas a Yahvé. Y dice Mesha en la estela que de estas mujeres tomó los vasos de Yahvé, vasos que habían sido dedicados a Yahvé, y que el rey Mesha se los dedicó en sacrificio al dios Kemosh. Yahvé también recibía objetos de culto en sacrificio por los israelitas. Y esa es la única mención que hay de Yahvé en esta estela, y es aparentemente la primera mención de la que hay registro de este dios que se conoce. No se han encontrado artefactos más antiguos en donde aparezcan menciones anteriores de Yahvé. Y fíjense, si ponemos las acciones de Kemosh en paralelo con lo que sabemos de Yahvé por los relatos bíblicos, obtenemos esto. De Kemosh se sabe que se le rendía culto desde el año 2300 antes de la época común. Yahvé es más tardío. Su primera mención aparece en el año 1100 antes de la época común. Entonces Kemosh es más antiguo. Kemosh salva agresores, salva de agresores, pide genocidios, recibe sacrificios, habla a los gobernantes y se complace con las conquistas, según las descripciones que vimos del rey Mesha en la estela. Yahvé hace las mismas cosas que Kemosh y es más antiguo que él, su culto es más tardío. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Que Yahvé es una deidad muy parecida a Kemosh, porque los israelitas, siendo también de origen cananeo, igual que los moabitas, dotaron a su Dios de las características que les eran familiares a ellos por la cultura que compartían. Más adelante, mucho más adelante, los israelitas sofisticarían estos atributos, los refinarían y los pulirían. Pero en su inicio, como podemos ver aquí, comparado con Kemosh, un dios que no recibió el mismo nivel de refinamiento, en su inicio Yahvé era tan rudimentario como lo era Kemosh. No era especial, no era diferente, no era mejor y no era más interesante que Kemosh. Y según el autor Rainer Alberts, en su libro Familia, Hogar y Religión en el Antiguo Israel y el Levante, Kemosh, quien era un dios principalmente de la guerra, era de carácter bélico, posteriormente se fusionó con el dios El, quien era el dios principal de los cananeos. Cuando surgió la monarquía en Israel, alrededor del año 900, antes de la época común, el Estado promovió a Yahvé como el Dios nacional de Israel, supremo sobre los demás dioses. En la actualidad, lo que antiguamente era la tierra de Canaán se corresponde con lo que ahora son Israel, Palestina, la Franja de Gaza y Cisjordania, la zona occidental de Jordania y algunos puntos de Siria y el Líbano. Según Mark Smith, en su libro Los orígenes del monoteísmo bíblico, publicado en el año 2001, durante una era de sincretismo religioso, es decir, cuando se amalgamaron, se fusionaron varias creencias religiosas, se aceptó entre el pueblo israelita considerar al dios cananeo El como el mismo Yahvé. Entonces, Kemosh se fusionó con El y ahora Yahvé se está fusionando con el dios El también. A esta fusión de dioses y sus características es lo que se conoce como sincretismo. Y el sincretismo no necesariamente es algo que tome muchísimos años para que se dé en estas culturas antiguas, porque en gran parte el sincretismo dependía de las estrategias de la élite sacerdotal. Los sacerdotes son los que van marcando el ritmo que va tomando cada culto. Entonces ellos podían ir modificando el culto según lo que les resultara más conveniente en términos de poder y de control sobre la población.
O sea que ellos dirigían la orquesta de la religión, ¿no? Que en este momento estaba completamente fusionada con el poder de los monarcas, no eran dos poderes separados. Podría decirse que esa fusión de Yahvé con el dios El fue el principio del fin del yavismo monolatrista y los comienzos del judaísmo monoteísta, tal y como lo conocemos hoy, completamente centrado en la figura de un solo Dios. De hecho, a medida que esta idea se hizo más prevalente en la religión del pueblo judío, se pensó al principio que el dios El había sido siempre la misma deidad que Yahvé, como lo demuestra este pasaje del Éxodo, capítulo 6, versículos del 2 al 3, que dice, y Elohim, que es un término plural para Dios, o sea, dioses, y los dioses significa literalmente eso, Elohim, habló a Moisés diciendo, yo soy Yahvé, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, mas en mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. Entonces aquí están dando excusa para el modo en el que antes se le conocía como El Shaddai. Generalmente El Shaddai se traduce como Dios omnipotente o Dios todopoderoso, aunque según diversos expertos la traducción más acertada y literal es el Dios El de la montaña o del desierto, refiriéndose al antiguo Dios El. Vamos a hablar un poquito sobre el dios El, quien era el dios supremo de la religión cananea y vivía supuestamente en lo alto de una montaña. En algún momento de la historia pudo haber sido un dios del desierto, porque un mito dice que tuvo dos esposas y que con ellas y sus hijos construyeron un santuario en el desierto. En las tablas de Ugarit, el dios El figura también como el esposo de la diosa Ashera o Ashera. Ashera era Ishtar entre los babilonios, que en la Biblia recibe el nombre de Astoret o Astarot o también Ashera. La forma griega de esta diosa es Astarte y es a quien se le llama la reina del cielo en la Biblia, en el libro de Jeremías. Para los cananeos, el dios El es el padre de la familia divina y presidente de la asamblea de los dioses en el monte de la reunión. Se lo llamaba toro, anciano de días o roca de las edades y se lo representaba como un toro o un becerro. En el arte ugarit, el dios El era representado como un patriarca barbudo, quien aparte de ser juez, también tenía el poder de sanar. De hecho, en el Salmo 82, en el primer libro de Reyes, capítulo 22, en los capítulos 1 y 2 del libro de Job, en Isaías 6 y en Deuteronomio 32:8, se representa la primera etapa de los israelitas en su adaptación del concepto de Yahvé al mando de la denominada Asamblea de Dioses de la mitología cananea. A lo largo de la historia de Israel, primero se nombró a Yahvé como el Altísimo, el León, entre la asamblea de los hijos de El. Más tarde, sobre el año 900, antes de la época común, se hizo desaparecer la corte completa de dioses y empezó a considerarse esa idea como apostasía. Al panteón cananeo, al conjunto de todos los dioses cananeos, se le conocía como Elohim, pronunciado también Elohim. El dios El y sus hijos componían esta asamblea celestial y cada miembro tenía una nación humana bajo su custodia. El dios El dividió a las naciones entre sus hijos y de ahí surge la idea de que al dios Yahvé le tocó ser la deidad patrona y protectora de la tribu de Israel, o sea que se convirtió en el ángel de Israel. La esposa principal del dios El fue Ashera, representada en los santuarios cananeos con plantas ornamentales, pero también tuvo otra esposa, Anat, que fue hermana de Baal. Con el tiempo, el dios El fue degradado a ser considerado un ídolo, fortaleciendo la posición de Yahvé como Dios único. Y varios de los títulos del dios El fueron aplicados a Yahvé, y cualquier forma de culto que no fuera atribuida a Yahvé fue catalogada y condenada como idolatría. Se considera que la adoración solo a Yahvé comenzó con Elías en el siglo IX antes de la época común o como muy tarde con Oseas en el siglo VIII. La deidad más comúnmente adorada junto a Yahvé era Ashera o Ashera,
venerada como consorte o madre de Yahvé, después de la fusión de Yahvé con el dios El, quien ya para este entonces quedó reducido a nada. Entonces, de algún modo, Yahvé se quedó con la esposa del dios El, y fuera de Israel, Yahvé fue considerado también como consorte de la diosa egipcia Anat, la otra esposa del dios El, como aparecen los registros del siglo V en la colonia judía de Elefantina, en Egipto. Era una diosa de la fertilidad vegetal y se la representaba como una estaca o un tronco de árbol clavado en el patio de los templos, de los que ya se tienen referencias en el siglo XVIII, mucho antes de que se mencionara por primera vez a Yahvé. Y estos troncos aparecen mencionados con frecuencia en la Biblia y se solían poner al lado de los altares dedicados a Yahvé cuando este dios empezó a ganar importancia. En el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 7, dice que Manasés, uno de los reyes más despreciados en la Biblia hebrea, puso una imagen de Asherah en el templo de Yahvé, y no solo eso, sino también altares para todo el ejército de los cielos, es decir, para el resto de los dioses conocidos por los cananeos. Muchas personas piensan que el término ejército de los cielos se refiere a ángeles, pero en realidad se refiere al conjunto de todas las deidades del panteón cananeo. De hecho, uno de los títulos que se le dio a Yahvé y que antes le había pertenecido al dios El es el del Señor de los ejércitos. Y ahí ejércitos se refiere a eso mismo, porque originalmente el dios El era quien presidía la asamblea de los dioses. Entonces Yahvé usurpó el lugar del dios El, de quien se consideraba que era hijo, y tomó como su esposa a la esposa de su padre, Asherah. A esta diosa se la asocia mucho con los árboles en la Biblia y al parecer sus imágenes se colocaban debajo de árboles consagrados a esta diosa. El profesor emérito de Arqueología y Antropología de Próximo Oriente en la Universidad de Arizona, William Dever, publicó en 2005 este libro. Dios tuvo una esposa, arqueología y religión popular en el antiguo Israel. Aquí busca dar a conocer al público general algo que ya sabían los arqueólogos desde hace tiempo, que el Dios israelita de la antigüedad, Yahvé, tenía una esposa y que su nombre era Asherah y que ella formaba parte del panteón cananeo. En este libro describe varios hallazgos arqueológicos de estatuillas femeninas que corroboran la existencia del culto a la diosa Asherah. El autor concluye con la idea de que el monoteísmo bíblico es un fenómeno artificial, la fabricación de una élite, grupos nacionalistas que escribieron y editaron la Biblia hebrea durante el exilio en Babilonia como respuesta al trauma cultural provocado por la conquista y que después lo reforzaron de vuelta en su tierra durante el periodo persa. Luego, en 2012, se hicieron públicas por primera vez una serie de inscripciones encontradas en 1976 en Kuntillet Ahrut, en la península del Sinaí, en las que se hacen invocaciones a Yahvé, al dios El y a Baal. Datan de finales del siglo VIII antes de la época común. Para esta época ya se había consolidado a Yahvé como el dios principal de los israelitas, pero estas inscripciones demuestran que, independientemente de lo que se estuviera escribiendo en lo que después sería la Biblia hebrea, el pueblo seguía manejando a todas estas deidades juntas. Ahí aparece representado Yahvé con la diosa Asherah y las inscripciones dicen las siguientes frases: Yahvé de Samaria y su Asherah, y Yahvé de Teman y su Asherah. Y en el Pitos A aparece una bendición que dice: viviremos mucho y prosperaremos, y luego no se entiende qué es lo que dice, y termina diciendo: dará a Yahvé y su Asherah. La doctora en estudios de la Biblia hebrea, Francesca Stravakopoulou, de la Universidad de Exeter en Inglaterra, indica en su libro de 2021, Dios, una anatomía, que el culto a Asherah era muy importante y que en Jeremías capítulos 7 y 44 podemos leer sobre indicios de esta gran importancia, ya que los que le rendían culto a Asherah consideraban que ella les proporcionaba mucha prosperidad, por lo cual abandonar el culto por seguir solo a Yahvé no les resultaba nada fácil.
La doctora Francesca indica también que se han encontrado tumbas de personas adineradas en donde hay inscripciones solicitando bendiciones y protección en el más allá por parte de Yahvé y de Asherah, de los dos como pareja gobernante celestial. Y esta misma doctora opina que los grupos de escribas de la Biblia hebrea censuraron muchas de las realidades verificables de que existían cultos a otros dioses, como Asherah, junto al culto de Yahvé. O sea que redactaron la Biblia de forma que este politeísmo quedara oculto. No querían identificarse con esa realidad, querían promover algo que los distanciara por completo de esta realidad politeísta. Querían asegurar el poder para una única deidad, Yahvé. Entonces, de forma muy conveniente para ellos, le asignaron a Yahvé atributos de otras deidades que antes él no tenía. La forma en la que escribieron de él en la Biblia hebrea refleja cómo le fueron dotando de características consideradas como poderosas en otros dioses para convertirlo en algo que fuera mucho más poderoso que ellos. Y de esta manera es como Yahvé usurpó el lugar de las otras deidades. Empezó siendo la divinidad patrona de una tribu en particular y luego esta tribu, la israelita, lo terminó convirtiendo en la divinidad más poderosa desde su perspectiva y siguiendo sus agendas políticas y religiosas. Entonces, como conclusión general, después de todo lo que he aprendido haciendo esta pequeña investigación, porque no es exhaustiva, pienso que puedo estar bien segura de la decisión que tomé de no dedicarle mi vida más a este Dios, porque me queda claro que es una fabricación humana, es un Dios hecho a la imagen del hombre y no al revés. También me he dado cuenta de que al conocer un poco sobre lo que han investigado estos estudiosos del tema, apoyados por la arqueología, etcétera, ahora puedo apreciar la Biblia como lo que verdaderamente es. Es una obra de literatura, producto de los diferentes tiempos en los que fue escrita, revisada, aumentada y corregida, que refleja el modo de pensar de un pueblo concreto sobre lo divino, sobre aspectos de la vida de su tiempo, sobre su cultura, que son propios de este pueblo y de otros pueblos vecinos. Es una gran obra literaria, de eso no cabe duda, con muchísima información valiosa, pero no es un libro de historia y no es un libro científico y por supuesto que no es un libro divino inspirado por este dios del panteón cananeo. Hay mucho de valor positivo que podemos extraer de él, pero pienso que no es un libro que deba regir la vida de nadie, porque aunque haya cosas buenas en él, también hay muchas otras cosas que si se ponen en práctica, pues son causa de muchas injusticias, ya lo hemos visto a lo largo de la historia y lo siguen siendo. Hay prácticas inhumanas, hay muchas ideas ahí que contribuyen a degradar a ciertos grupos de personas, a verlas como abominaciones, solo porque las personas creen que así los ve este Dios. Entonces no veo por qué tengamos que regirnos en todos los aspectos por estas cosas que dicen estos autores tan lejanos a nosotros en el tiempo, ¿no? Y entonces, ahora que me estoy educando en el origen que tuvo este Dios en la imaginación de los antiguos cananeos, que no es nada diferente con respecto al resto de mitologías y relatos épicos que se han escrito, me puedo desprender finalmente de esta programación religiosa en la que creí, en la que me desarrollé, ¿no? Puedo desprenderme del miedo que me provocaba este Dios de ira, de castigo eterno. Puedo desprenderme del modo en el que lo vi en los últimos 5 años de mi vida, cuando permití ahora en pleno siglo XXI que toda esta mitología y este producto ideológico de Medio Oriente impregnara mi vida por completo. Entonces ahora lo veo mucho más claro. Y la figura de Jesús es un subproducto de toda esta creatividad religiosa antigua, politeísta y mitológica, pero además de eso, Jesús también es un subproducto de aspectos añadidos después con la cultura griega. Ya me pondré a investigar también sobre ese tema y les hablaré sobre eso. De momento es todo por hoy. Si ustedes quieren apoyar a mi causa, por favor denme su like, suscríbanse a mi canal y activen las notificaciones para asegurar que nos veamos en un próximo video. Espero que pasen un excelente resto del día, tarde o noche. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Bye.